y les decía, ya están aquí, ya las veo, ya vamos a platicar con dos autoras, con Clementina, dime si estoy pronunciando bien tu apellido, por favor. Badcock, si está Sí, correcto, sí, Clementina, sí, por sí, está favor, y correcto, pero no hay Paloma Vargas. problema. Está Ellas perfecto. son doctoras en historia, o sea, sí le saben este asunto de la historia, y qué bueno que nos presentan un librazazazo. Se llama El Códice Ramírez, hallado, casi perdido, publicado. Clementina Badcock y Paloma Vargas. Paloma Vargas, Clementina Badcock. Gracias por hacer este enlace con nosotros. También estamos como en varios planos que vos nos explicabas. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No, como no, Sí, ya nos hemos acostumbrado. muchas gracias, Clementina, y muchas gracias, Paloma, que también eres colega del TEC de Monterrey. Sí, muchísimas gracias, Cuauhtémoc, por invitarnos aquí a compartir este primer gran resultado de nuestro proyecto de investigación que tenemos entre el TEC de Monterrey y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en la Dirección de Estudios Históricos a través de la doctora Clementina Badcock. Este proyecto interinstitucional, que ya tenemos varios años con él, da este fruto tan notable que es pues la edición crítica del Códice Ramírez que tienen ustedes en sus manos. Y aprovechando, que te tengo ya aquí en la línea, Paloma Vargas. ¿Por qué este códice, Ramírez? ¿De dónde surgió la idea? ¿Cuál fue este primer momento en que dijeron, tiene que ser el códice Ramírez? Bueno, es parte de un proyecto, ahora Clementina nos hablará más de ello, pero digamos que este proyecto de investigación que busca pues comprender los procesos de creación de manuscritos en el siglo XVI tenía como punto fundamental la edición con rigor filológico de estas fuentes primarias que documentan la historia, el discurso histórico, ¿verdad?, de los nahuas del Altiplano Central, de los mexicas concretamente. Clementina, si quieres contarnos cómo surge entre nosotras la idea. Bueno, surge la idea a partir, bueno, primero, antes de contarte la historia, Cuauhtémoc, te quiero decir que es un placer trabajar con Paloma Vargas, con el Tecnológico de Monterrey, en Monterrey, aunque ustedes están acá en el TEC de Monterrey, Ciudad de México. Es un placer porque es un proyecto interinstitucional, internacional, donde lo encabezamos, y la propuesta también me parece que es muy importante realzar es que no solamente todo depende desde la Ciudad de México, sino cómo podemos trabajar con grandes académicos, con grandes académicas que están en el resto de nuestro país, ¿no? Es decir, me tocó cada 3 años, ya no me acuerdo, Paloma, porque creo que todos tenemos el problema de la memoria con la pandemia, que me invitaron al TEC de Monterrey, a la Cátedra Alfonso Reyes, hicimos una serie de actividades y es un mundo maravilloso encontrarte con grandes literatas, con grandes filósofos, con grandes historiadores, que aparte están en el norte de nuestro país y que a veces, lo digo como una mea culpa, Cuauhtémoc, a veces la Ciudad de México, o sea, en serio, o sea, lo único que Sí, hacemos es mirarnos nosotros el ombligo y me parece totalmente, que, sí. no, o sea, tenemos que romper esa estructura. Y ahí nace este proyecto, bueno, antes ya había nacido este proyecto que estuvimos aquí reunidas en la ciudad con Paloma, y las dos coincidíamos en una necesidad de lo que nosotros le decimos desmembrar, ¿no? Desmembrar la famosa Crónica X, es el nombre que le pusieron a mediados del siglo XX, un investigador norteamericano, pero esa idea original era de fines del siglo XIX, de Orozco y Berra, de cuáles son estas fuentes que componen lo que Barlow propuso como una crónica que había desaparecido, por eso le pone X. Entonces nos daba la apuesta con Paloma, fue decir, a ver, vamos a seguir repitiendo lo que dijo este gran investigador norteamericano o vamos a ponernos a trabajar en serio. Y acá nace, acá No, no, trabajamos en serio. y mira que este libro es un trabajo, pero verdaderamente serio, porque nos ofrecen unas explicaciones muy detalladas de lo que se dijo y de lo que ustedes analizan ya en la actualidad sobre este códice. Paloma, bueno, mejor le voy a preguntar, si me permites, Paloma, le voy a preguntar a Clementina Badcock, Por supuesto. ¿qué trascendencia tiene este código, o este códice, perdón, este códice Ramírez para la historia de México? Tú que me queda claro que eres extranjera, pero ¿qué trascendencia tiene? A ver, también vuelvo con las salvedades. A ver, tengo, a diferencia de Paloma y tú, y de posible mucha gente que nos esté escuchando o viendo, es que yo tengo la doble nacionalidad. Nací Sí, por cuestiones del azar
en Argentina, como se nota mi acento, pero hace más de 23 años que vivo en este maravilloso país, estoy naturalizada, soy una mexicana más, entonces siempre digo lo mismo, ¿no, Paloma? Digo, a ver, ustedes nacieron, yo elegí vivir y ser mexicana, ¿no? Claro. O sea, Sí. eso primero para empezar y reírnos un poco de las aventuras que uno tiene y que aparte los temas de investigación no tienen nacionalidad, entonces siempre animamos a que la gente aquí en México le guste estudiar África, adelante, que estudien África, que lo que quieran, pero que sean los mejores, siempre, ¿no? La postura es esa. Este códice que nosotros arrancamos dentro a publicar, que aparte queremos agradecer a la, digamos, a la aceptación total que nos hizo Fondo de Cultura Económica. Esto también, cuando es algo importante, es decir, nosotros llegamos, ¿no? Con nuestro librito, ¿no? Así, de manera electrónica, y lo único que recibimos, ¿o no, Paloma? Fue sí, sí, lo que quieran, Definitivamente. lo que quieran, lo que quieran, lo que quieran, y llegó esto maravilloso que vos tenés ahí en tus manos, que el público puede acceder en las diferentes bibliotecas, librerías, perdón, de Fondo de Cultura Electrónica, que aparte como estás mirando, hasta la portada es toda una apuesta, porque son los dibujos que nunca se vieron, que a vos te han llamado la atención, que nunca se publicaron en la totalidad y que están resguardados bajo el nombre del Códice Ramírez en el fondo reservado que se encuentra en la biblioteca del Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México. Un fondo maravilloso donde nosotras solicitamos y agradecemos, esta es parte de mi institución, ¿sí? al doctor Baltasar Brito, perdón, quien es el responsable, nos digitaliza toda esta imagen y ahí empezamos este trabajo colectivo crítico, una edición crítica de lo que nunca había salido. Lo que nunca. Sí se había publicado este códice, que es la historia nada más ni nada menos para que la gente que no se escucha y le interesa, la historia antigua de México, pero contada, por supuesto, porque la grafía es alfabética y está en castellano, ¿sí? En el periodo novohispano. Eso no quiere decir que la memoria, ¿sí? De ese mundo del posclásico tardío, mexica, tenochca, no esté registrada. Pero ¿qué tiene de particularidad? Y ahí voy a hacerle la palabra a mi querida amiga y colega. No estamos ante, y esto lo hemos hablado en otras entrevistas, ¿no? Paloma va a decir, no estamos ante un texto. Cuauhtémoc, tú tienes ahí en tus manos dos textos. Un texto que es el alfabético, ¿no? Una narración ordenada con palabras en náhuatl, indudablemente de tradición mexica tenochca, y el otro texto, pero con otro soporte, que ya estamos a esta altura los académicos para decir, a ver, dejemos de pensar en torno a las ilustraciones. No son ilustraciones, las láminas que tú tienes ahí, donde está la fotografía del libro, cómo está en el fondo reservado, estos puntos que son tan importantes, cómo está el folio, todas las imágenes están textual y aparte, por primera vez vemos que una de las imágenes está a color. No sabíamos que uno de esos calendarios estaba a color, es otro texto. No ilustran, ¿no? El llamado Códice Ramírez, sino que estamos ante dos textos. Te paso la palabra, Sí. Palo. Bueno, que uno de los aspectos más fascinantes y como de casos bien particulares en la historia universal, el nuestro, ¿verdad? El del contacto entre el mundo occidental europeo y el mundo indígena mesoamericano, es precisamente la conjunción de la escritura. Entonces, lo que tenemos aquí en estos manuscritos, en este concretamente del Códice Ramírez, es ese fascinante testimonio de cómo hay un registro de un texto que se traduce, o sea que debe ser un registro oral que llega a ser escrito a través de un proceso de traducción y luego también la huella de los tlacuilos, ¿no? Que como lo traduce Molina en el siglo XVI, es un pintor escriba, es decir, o sea, es otra forma de comprender el proceso de escritura, ¿no? Que implica la imagen. Entonces, como bien lo comenta Clementina, no es una ilustración como desde la perspectiva occidental moderna, ¿verdad? No ilustra, no ilumina, es otro texto. Entonces, la puesta en valor de nuestra edición de rigor filológico es precisamente anotar hacia allá, hacia estos complejos procesos de traslación de significado que discutimos en nuestro seminario y que encontramos en los documentos. De hecho, tenemos partes inéditas, sí, acotadas, ¿verdad? Ya se había editado antes el documento, pero
no con rigor filológico, y sí hemos logrado rescatar textos inéditos, sobre todo precisamente en imágenes que estaban a un lado describiendo em, la imagen, ¿no? Entonces, pues es realmente una parte de la historia, ¿no? De México, de la Nueva España, del territorio, que tiene unas particularidades, pues fascinantes realmente, ¿no? Y estos documentos cuentan esa historia. Es Y a más, yo, perdón, propósito, Paloma, mande, no, adelante, quería acotar algo, Cuauhtémoc, o sea, adelante, adelante. para ti y para toda la gente que nos acompaña. No solamente estamos ante un texto que nos está contando, está narrando, ¿no? ¿Qué pasa en ese siglo XV antes de la llegada de Cortés y su hueste? Sino también nos está dando pauta qué pasa en ese mundo novohispano temprano. Pero también la apuesta es mayor. ¿Qué pasa en el siglo XIX en nuestro país con esos documentos? Que es la Ujú. primera parte del libro donde nosotros estamos contando la historia, cómo llega a donde llega. Entonces, digamos, podríamos pensar que no es solamente la narración, ¿no?, que podríamos tener en torno al mundo Tenochca, sino de ese mundo Tenochca tenemos pinceladas intervenidas con una intencionalidad, como está diciendo Paloma en el siglo XVI, cómo esto pasa en este registro y qué pasa en ese maravilloso, o no, nosotros siempre decimos, en ese maravilloso laboratorio que es el siglo XIX en México. O sea, donde hay disputas, donde tenemos grandes intelectuales, entre ellos Ramírez, ¿no? O sea, Sí. que están llevando a cabo en un contexto conflictivo, como es en nuestro país, ¿no? O sea, la recuperación de documentos a partir del marco de las leyes de reforma y cómo se va a sacar del convento mayor franciscano, que hoy nos queda un pedacito muy poquitito en calle Madero, ¿no? O sea, se va a sacar esa biblioteca, lo decimos entre comillas, y se va a recuperar esto. Entonces, estamos ante una joya, eso lo hemos dicho nosotros desde, parte, brevemente, yo sé que hablo un montón. Tuvimos el placer, bueno, este sábado se va a presentar en Monterrey, ¿no? O sea, en la feria, en Monterrey, magnífico, donde también la presencia del TEC Monterrey es fundamental. Va a estar Paloma, va a estar Fondo de Cultura Económica en el día de la inauguración, pero la primera presentación, Cuauhtémoc, se Sí. hizo en el Museo Nacional de Antropología, donde está el documento. Entonces, en la Feria Internacional del Libro de Antropología, auspiciada, tiene ya bastante tiempo, décadas, como una costumbre, ahora que vos que comentabas, ¿no? Parte de la costumbre citadina, ¿no? De la biblioteca, perdón, del Museo Nacional y la feria que hacemos en el INA, y lo Ujú. presentamos ahí un domingo, ¿no? También, o sea, fue decir, para el público que estaba era así como, ¿dónde está? Está acá arriba. Lo que les estamos mostrando está Ahí acá lo arriba. tienen. Hay una imagen que me gustaría que le describieran al público que nos escucha, que a mí me llamó poderosamente la atención, aunque puede ser una imagen muy conocida, porque además está en nuestro escudo. El dibujo 4 folio 20R 41 entre paréntesis. Esta es la Laguna de México y está el águila sobre un opal. Esto está en el Códice Ramírez, así de claro. Sí, 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 así está. Sí, Está en el Códice Ramírez, y esta imagen también la encontramos en el manuscrito Tobar, en el Códice Durán, em, y en ellos principalmente, porque los otros testimonios asociados no tienen ilustraciones, pero digamos que está tanto ahí como en estos otros documentos que te comento. Sí, sí. Entonces ya me queda claro que sí hubo un águila sobre un opal. Quiero pensar. Me cuesta trabajo, pero de acuerdo a esto, entonces sí se dio En el, en ese momento, ¿no? En el tiempo sagrado, sí, Sí, en sí el tiempo ocurrió, ajá. sagrado. definitivamente ocurrió en el tiempo sagrado. Oye, ya hay otra imagen que también quiero, para que nada más se den idea del texto que analizaron las doctoras. Hay otra imagen, déjame la encuentro para que también nos la describan un poquito. Ah, caray, ya se me perdió por acá. Que es de veras reveladorsimísima. Dibujo 20, folio 117R 235, donde están, dice, de esta manera sacrificaban enseñado por el ídolo Huitzilopochtli. Ujú, ¡Qué ujú. barbaridad! O sea, si eran medio, no voy a decir mejor cómo eran, pero sí pasaba entonces esto también, doctoras.
Sí, la práctica del sacrificio humano ocurre en Mesoamérica, está documentada también arqueológicamente. En este nodo de crónicas aparece, y esta ilustración a la que hace referencia, esta imagen a la que hace referencia, también está en los otros dos, tanto en el Códice Durán como en el manuscrito Tobar, y busca resaltar precisamente la práctica. Es importante también reconocer que hay una mirada desde este periodo colonial hacia el pasado, ¿no? Entonces hay también pues eso, un discurso histórico que busca poner la atención en la práctica y también haciendo una serie de juicios de valor acerca de la misma. Clementina, no sé si quieras abundar sobre ello. Sí, digamos, cuando uno habla de sacrificio, ¿no? Siempre salta, digamos, siempre hablar de sacrificio es como, creo que es uno de los top hits de diferentes mesas o paneles donde nos sentemos, siempre se pregunta en torno al sacrificio. Y siempre digo lo mismo, a ver, no debemos ni asustarnos ni preocuparnos, estamos en pleno siglo XX, XXIV, la gente que es católica, apostólica romana, que tiene, digamos, esta religión, porque, digamos, recordemos que en México hay libertad de culto, ¿no? Entonces también es importante respetar lo que dice la Constitución, pero digo, al fin y al cabo los domingos también tenemos ahí un sacrificio, ¿no? En torno al cuerpo de Cristo, a la sangre de Cristo, nada más que está en abstracto. Y el sacrificio para el mundo mesoamericano, donde tenemos aparte tantos registros en torno ahí, tenía un porqué, que es en mantener el quinto sol, y en eso podríamos hablarlo otro día, ¿no? Es decir, pero las cargas que van a tener negativas en torno al sacrificio deviene tras las conquistas. Hoy ya después del 21 no hablamos de la conquista de México, sino de las conquistas que se producen, perdón, en este territorio, y cómo las crónicas de tradición hispánica van a poner énfasis aquí, sobre todo las religiosas, ¿no? O sea, porque claro, tiene que ver con una cuestión escandalosa, ¿no? O sea, es escandaloso. Entonces van a poner en torno ahí, tanto el siglo XVI como el siglo XVII, estoy pensando nada más ni nada menos en Fray Juan de Torquemada, ¿no? O sea, este gran franciscano, donde habla también, ¿no? Y le exageran los números, que en poquitas horas y días, más o menos en Templo Mayor están siendo sacrificados más de 20.000 personas. Eso es imposible, ¿no? Ya arqueológicamente, acá es cuando trabajamos con los arqueólogos y los antropólogos físicos, que hacen un trabajo maravilloso, donde nos están dando, ¿no? También pautas de dónde está la ficción dentro de las crónicas Claro, y cuál es la realidad, ¿no? O sea, a partir de restos óseos. Sí, también me gustaría agregar, Clementina, adelante, sí, que adelante. debemos de considerar, o sea, desde el coloquio de los 12, Ujú, tenemos como una parte fundamental en este debate que se hace entre los primeros 12 franciscanos y los sacerdotes mexicas. Desde ese documento fundante se discute la fundamentación para desarticular la religión mexica. Y ujú, uno de los elementos es el sacrificio humano, y otro es la ingesta ritual. O sea, hay una serie de elementos que ya desde el siglo XVI se utilizan para desmantelar, por así decirlo, el sistema religioso, para que la evangelización se acepte, para que los sacerdotes tengan que decir, les recomiendo el texto, es maravilloso, el coloquio de los 12, nuestros dioses nunca nos dijeron que era así, nosotros lo hacíamos porque así nuestros padres nos lo enseñaron. Entonces, este choque entre la religión católica y el mundo mesoamericano lo tenemos documentado en el siglo XVI, y se convierte el sacrificio humano desde entonces en uno de los elementos principales para desarticular este complejo de cultura y religión. Y no solamente lo vamos a encontrar en el mundo indiano, va a migrar entre otros, a través de artefactos como son nuestros propios documentos que estamos editando, hasta llegar a los grabados de Teodoro de Brie y la leyenda negra de Europa hacia España y hacia América, o a las ujú, Indias en su momento. Entonces, ujú, esta visión, ¿verdad? Digamos, esta visión oscura sobre el mismo sacrificio, Sí, que es muy complejo, es un tema muy complejo, como dijo Clementina, lo abordaremos. Esto no es una apología del sacrificio, pero es un tema muy complejo que hay que tocar con un rigor importante, pero digamos que sí contribuyó esta idea macabra sobre el sacrificio a la leyenda negra,
que hasta el día de hoy, en una perspectiva decolonial de la historia, tenemos que pues, confrontar, discutir, porque esos sesgos siguen operando hacia todo pues, la cultura hispánica, de cierta forma. Sí, 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 muy, muy interesante esta reflexión que nos hacen porque cada lugar, cada cultura, cada momento tuvo sus, podemos decir, sus lados oscuros que hay que analizarlo y hay que verlo desde un punto de vista muy, muy científico y crítico. Ahora, ustedes tuvieron la fortuna, díganme, para que nos dé envidia, tuvieron la posibilidad de coger este texto, pues de tenerlo en sus manos, de hojearlo literalmente, o fue a través de una reproducción digital del mismo. Eh, no, no lo pudimos tener en nuestras manos, esto está en bodega, esto es parte del patrimonio de la República, o sea, hay que Ujú. tener determinadas reservas, cuidados, y lo que sí nosotras tuvimos el enorme placer es de tener toda la digitalización por primera vez completa de alta definición, para eso también es la tecnología. ¿No? O sea, la tecnología nos sirve para eso, es decir, entonces podemos cuidar a este documento, vuelvo a insistir, que está en bodega, que tiene el número 166 para que la gente sepa, ¿no? Se tiene el número 166 dentro de la biblioteca del museo, y tuvimos el placer de trabajar con todo este documento digitalizado. No se pixelea, bueno, esto sí no lo vamos a compartir, es parte de la custodia del museo y parte de nuestro trabajo. Y lo que eso nos permitió hacer una edición crítica, como bien explicaba Paloma, con todas estas observaciones, con todas estas notas, y también como a ti te ha llamado la atención, Cuauhtémoc, o sea, las imágenes que en la edición que seguimos utilizando y que nosotras estamos proponiendo como equipo de trabajo, y volvemos a insistir en el apoyo editorial, por primera vez aparecen estas imágenes que la edición más conocida que se ha trabajado y se sigue trabajando en torno a este llamado o mal llamado, pero me parece que bien llamado, ¿no? Darle su crédito a Ramírez, ¿no? Y todo lo que hizo, sus propios contemporáneos, tiene que ver en torno a una edición de 1878, la de Orozco y Berra, que es la que sigue vigente y la que sigue circulando, ¿no? Nosotros estamos proponiendo, ¿no? La edición, ahora sí, a partir del manuscrito y con un trabajo específico, un estudio específico de este documento. También por primera vez nuestra idea como equipo de trabajo con Paloma no es publicar por publicar las ediciones, sino siempre tiene que tener un estudio crítico, un estudio serio para ese lector, para esa lectora que se acerca por primera vez, que no tiene que ser especialista o no, ¿no? Es decir, que tenga una idea ante qué está, y también estos criterios de transcripción. Esto que ahora, sobre todo, Paloma y todo el equipo está llevando a cabo, tanto en México como en otros países, esta idea de explicar qué son ¿no? los criterios de transcripción, qué decisiones nosotras tomamos en torno a la obra que estamos presentando. Paloma, hay algunas, bueno, toda esta parte que está escrita del mismo documento que tiene un análisis que se hizo previo o antes de lo que ustedes ofrecen aquí, tuvieron problema para, y creo que lo mencionan, no, no creo, lo mencionan aquí en el trabajo. Este español de aquel entonces pues era muy diferente al español de ahora. ¿Qué fue lo que más se les complicó, si me permites, en esta interpretación o en esta traducción de ese español a traérnoslo al español actual, pues? Sí, bueno, una de las puestas en valor, digamos que la crítica textual busca dar la mejor edición posible, digamos, lo más cercano a al original, por así decirlo, a la voz del autor también, a su tiempo, pero respetando también la mediación que hay con un lector contemporáneo. Entonces, es una apuesta también donde la hermenéutica, ¿no? La transmisión de los textos está ahí. Digamos que hay un delicado balance entre lo que sería en un extremo la paleografía, que es una ciencia auxiliar de la historia fundamental, y en el otro rango es la modernización, que es esas cosas que luego nos escandalizan a veces
de cambiar sintaxis o de cambiar léxico para que sea más amable para un lector contemporáneo, y luego esas ediciones, pues los años luego no les hacen mucha justicia. Entonces, digamos que nuestro balance es algo intermedio. El criterio rector es una modernización gráfica y conservación fonética. Esto quiere decir que para el lector se escribe como se escribe hoy, ¿verdad? O sea, si la letra no tuvo un cambio de sonido, sino solamente de gráfico, entonces conservamos la forma actual. Si hay un cambio de sonido, conservamos el sonido anterior. El ejemplo básico es decir mesmo, mismo. Hoy decimos mismo, en el documento dice mesmo, nosotros no modernizamos a mismo, dejamos mesmo. Y estas minucias en su conjunto generan una puesta del texto donde se conserva, la búsqueda es que el lector tenga en sus manos la sensación más cercana de tener ese documento que está en la bóveda, que está protegido. Por eso nos damos a la tarea de poner, aquí termina tal folio, aquí termina este otro, documentar las 3 numeraciones distintas que tiene, recuperar todos los textos, las tachaduras que desde nuestra perspectiva como seminario y a mí como investigadora me parecen esenciales, las tachaduras y las marginalias que nos permiten conocer más sobre la historia material del documento. No son desde nuestra perspectiva aspectos que podamos obviar o retirar o que estén de más o que sean todo lo contrario. Nos está, de hecho, siendo fundamental para nuestro estudio de las relaciones. Entonces, entre los documentos, en resumen, es una propuesta creativa, es un trabajo editorial que va palabra por palabra, que está en lo que ustedes tienen en sus manos. No es un copy-paste. No, 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 es son un laborioso, fundamentado trabajo, ¿verdad? De crítica textual, o sea, la documentación de cada palabra que ustedes tienen en esa edición. totalmente de acuerdo. Y ya para terminar, ya lo podemos encontrar en todos lados y nos pueden compartir sus redes o alguna forma en la que puedan hacer contacto y conocer más del trabajo que están haciendo en torno a no solamente de este Códice Ramírez, editado por el Fondo de Cultura, que se dice hallado, casi perdido y publicado, si no lo pueden compartir, doctoras, si son tan amables. Pues nuestros correos institucionales de entrada, el mío es palomavargas@tec.mx. Será un gusto resolver cualquier duda. En Facebook estoy como Paloma Vargas. También tengo un proyecto de los indígenas del norte, que ese sí es un proyecto digital, que se llama Indigenous Epistemes of the Borderlands, auspiciado por la Universidad de Houston. Y pues ya que me dejaste hacer el comercial, pues te cuento. No, pues todo lo que sea difusión adelante, maestra, por favor. Que pronuncie bien tu apellido, Babcock, por favor, dinos dónde Sí, te pueden encontrar todo. bueno, a mí, digamos, entre mi nombre y mi apellido, y aparte, al ser investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ser servidora de la República, pueden googlearme, ahí sale mi mail, ahí salen las páginas oficiales del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y con muchísimo gusto estamos en contacto. Y también, ya que tú nos preguntabas, Cuauhtémoc, el libro lo pueden tanto comprar en las diferentes librerías que hay y que tiene el Fondo de Cultura, no solamente en la Ciudad de México, sino en toda la República Mexicana y en las diferentes sedes de Latinoamérica, sino también lo pueden encargar en la página del fondo. Eso ya nosotras no tenemos nada que ver, pero es bueno que circule donde se pueda adquirir. Es un precio realmente súper módico, económico, diría, por el trabajo que hay detrás. O sea, lo puedo decir porque está en la página de Fondo de Cultura Económica, 195 pesos. No, Así que nada, creo que se nada, llevan por 195 nada. precios algo. Y lo Sí. último que me gustaría agregar, Cuauhtémoc, ya para Adelante, cerrar, adelante, como por vos favor. decíamos, es nuestra propuesta con Paloma desde el inicio y que sigue siendo la parte latente de nuestro proyecto interinstitucional, es que
la academia, las dos somos de la academia, las dos somos académicas, no estamos peleadas con la divulgación o la difusión de nuestros proyectos, de la historia, de la antropología. Todo lo contrario, somos la generación que establecemos un diálogo permanente y que nos encanta hacer lo que hacemos, que intentamos transmitir y que estamos pensando no solamente en ese lector erudito, exigente, proveniente de la academia, sino también en ese lector erudito, exigente, que proviene de la ciudadanía. Muchísimas gracias. No, pues bien dicho, Clementina Batco, que esa es la idea, que nos encerremos y que se difunda todo lo que tiene que ser, tiene que ver con la cultura y más, yo reitero, de la historia de México que nos hace falta por conocer muchísimo, pero muchísimo, y va a seguir apareciendo y apareciendo con trabajos como este.